Capítulo 7. Dimensiones psicosociales de la polio y el síndrome pospolio. Un amigo, el cual, como yo, tuvo polio y una vez me dijo: después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha destrucción y muerte. No obstante, nosotros, los supervivientes de la polio, somos una historia de éxito. Podríamos ser cualquier cosa, seguir viviendo y haciendo nuestras vidas. Yo tuve polio en 1954, cuando tuve 15 meses. Cogí la polio un año después de que la vacuna estuviese disponible. Los efectos primarios que yo sentí fueron en una pierna, que es como un palmo más corta que la otra pierna, y está mayormente paralizada. Cuando era pequeño llevaba un bitutor variando según la distancia, según iba creciendo, y tuve 2 operaciones de cirugía muy grandes para corregir problemas en la pierna, como meterme un hueso o hacerla más larga. Cuando tuve 18 años empecé a usar una motillo para ir a comprar o para trabajar, bastones para distancias cortas o andar sin problemas. Esto es, dentro de casa no usaba nada. Y más recientemente añadí una silla de ruedas eléctrica para usarla dentro de casa. Creo que ahora mismo puedo decir que tengo el síndrome pospolio y estoy empezando a sentir algo más de fatiga, debilidad y dolor en la mitad de mis 30, justo cuando voy a ser padre. Como un superviviente de la polio, con síndrome pospolio, y un psicólogo especializado en discapacidades y problemas familiares, he tenido muchas ocasiones para pensar y escribir sobre discapacidad. Lo que sigue a continuación son algunos puntos clave que afectan a las personas con discapacidades. Algunos de estos puntos son exclusivos para personas con polio o el síndrome pospolio. Este capítulo cubre mucho territorio porque el campo psicológico y social de la polio va a ser tratado aquí y además es algo muy amplio. El material que vamos a tratar se va a discutir bajo dos grandes ideas. Una, los asuntos de identidad de la polio, esto es, cómo nos vemos nosotros mismos como personas con polio, síndrome pospolio, y los efectos sociales. Esto es, cómo interactuamos con el mundo y quizás, más importantemente, cómo el mundo nos ve a nosotros. Asuntos de identidad. ¿Cómo nosotros, personas con polio, pensamos sobre cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo somos vistos por los otros? La sociedad tiende a catalogar a la gente con discapacidades en diferentes categorías. De hecho, la discapacidad es muchas veces llamada un constructo social, significando que la discapacidad se entiende mejor en términos de cómo la sociedad percibe la discapacidad. Históricamente, la sociedad ha percibido la discapacidad en 3 grandes maneras: una moral, otra médica y otra social. Cada una tiene una perspectiva donde el problema, la discapacidad, es quién tiene el problema y cuáles son las mejores maneras para aproximar el problema. Cada modelo tiene sus beneficios y sus puntos ciegos. El modelo moral. El modelo moral es el primero y el más viejo, pero todavía tiene mucho que decir. En algunas culturas es la visión más común. En este modelo, la discapacidad es un defecto causado por lazos morales o pecados. Trae vergüenza a la persona que tiene discapacidad, a él, a ella o a su familia, quien lleva la culpa por haberle causado la discapacidad. La discapacidad representa un castigo divino, un fallo en la fe, un cargo moral o una prueba de fe. La idea de que Dios nos da solo lo que somos capaces de aguantar prevalece aquí. En esta visión, la familia de la persona con discapacidad de alguna manera ha sido seleccionada por sus varios atributos: fe, fuerza, un test, etc. Por ejemplo, un dicho que podemos encontrar en el mundo anglosajón es que aquellos que nos quieran y aquellos que no nos quieran,
que Dios les dé la vuelta a sus corazones. Y si no le da la vuelta a sus corazones, que se la dé a sus tobillos. Así les podemos ver cojear. Podemos ver en este dicho el modelo moral sobre los pecados que la discapacidad puede desprender, sobre males internos. El inconveniente del modelo moral es sentir una vergüenza muy profunda y tener que esconder la discapacidad o incluso la persona con la discapacidad. Por otro lado, puede ser visto como una manera de aumentar la paciencia, la aceptación y la fe. Algunas creencias también ven la discapacidad como un beneficio moral por haber sido seleccionado para tener la discapacidad, sintiendo una relación con Dios y tener un sentido o tener un sentido de un propósito mayor. Por ejemplo, un hombre que pierde una pierna y le duele, quizá puede decir, cada día que me despierto y siento el dolor es una manera de que Dios me dice que yo he sobrevivido y que debería estar feliz de poder estar vivo. El modelo médico. El modelo médico empezó a mediados del 1800, en el siglo XIX, cuando la medicina se volvió más progresista y humana. La perspectiva pone a la persona con la discapacidad en el rol de un paciente que tiene un problema médico. La discapacidad es un defecto o un fallo del sistema del cuerpo. En cualquier caso, una patología anormal. Y el objetivo de la intervención es la cura, el tratamiento de la condición física y tratar de mejorarlo en cuanto sea posible y además de rehabilitarlo. Esto es, con ajustes físicos o con aparatos sobre la persona que tiene la discapacidad para que pueda manejarse mejor en su entorno. En los Estados Unidos, el modelo que predomina es este. Sus mayores beneficios incluye un gran avance médico y tecnológico que han seguido avanzando durante las décadas y que han mejorado las vidas de muchas personas con discapacidades. El lado oscuro de esto es que tiende a ser muy paternalista, haciendo que la gente que tiene discapacidades se sientan como discapacitados en lugar de personas que tienen una discapacidad. Por otro lado, tiende mucho a segregar nuestra propia percepción del cuerpo, la pierna mala y la pierna buena, sin integración, cuando, al fin y al cabo, es todo un cuerpo, no hay bueno ni malo. El modelo social. En el modelo social, la persona con discapacidades es vista como un grupo minoritario, de la misma manera que las personas de color o otros grupos minoritarios. En el pasado, las personas con discapacidades no tenían los mismos derechos sociales, no el mismo acceso al sistema ni la protección. Este modelo presenta una nueva perspectiva en la discapacidad y mantiene a la discapacidad como un constructo social. Esto es, la discapacidad es lo que nosotros decimos que es. El modelo social dice que el problema de la discapacidad no se encuentra en las personas que tienen discapacidad, sino en el entorno que no tiene capacidad de acomodarse a ellos y las actitudes negativas de las personas sin discapacidad, que no hacen porque los demás puedan tener medios más accesibles. Los impedimentos claves por ser un grupo minoritario son su estigma, el prejuicio y la discriminación. Estos impedimentos son también vistos como problemas mayores para aquellos con discapacidades. De hecho, personas con discapacidades muchas veces señalan a las barreras sociales y a las actitudes negativas de las otras personas como causa de sus mayores problemas. Este hecho significa que las personas con discapacidades tienen una tarea extra. Deben gestionar no solo la discapacidad, sino además las respuestas de los otros respecto a su discapacidad. El mayor punto ciego de este modelo es que requiere nada más y nada menos que factores políticos, económicos, educacionales, legales y sensibilización social. Un cambio cada vez más mayor. Estos serían beneficios que podrían incluir integración de la discapacidad dentro de la vida de todas las personas, como una integración de la comunidad de las personas discapacitadas,
dándole un mayor empoderamiento a la comunidad de las personas que padecen discapacidades. ¿Cómo definimos el problema? Se dirige hacia la búsqueda de soluciones. El modelo moral define el problema como un pecado o como una falta moral. Por lo tanto, la solución para curar la discapacidad está a través de la fe, a través de la paciencia, del exorcismo, del ostracismo o incluso la muerte. El modelo médico ve el problema como algo individual. La solución es una intervención médica, ayuda con bastones, con bitutores, modificaciones en la rutina y estilo de vida de la persona, de su casa, etc. El modelo social toma el problema fuera del reino de la persona con discapacidad y lo pone en el entorno social, político y económico. Las soluciones incluyen educación de las personas sobre las personas con discapacidad para aquellos que no tienen discapacidades, leyes asegurando acceso igualitario y protección en frente al Estado, mejores leyes, mejores accesos para entrar a los comercios, a los locales. Este modelo también mantiene que la decisión o las decisiones sobre las personas con discapacidades deberían ser tomadas las decisiones por personas con discapacidades. Voy a explicar esto. Vamos a ver. Un ejemplo de cómo un modelo social enmarca o representa una cuestión y por lo tanto ofrece soluciones. Por ejemplo, en el trabajo muchas veces me han preguntado si voy a ciertos eventos. La pregunta sin respuesta es, ¿tienen un sitio para personas con discapacidad? ¿Puedes ir? Mi respuesta es que no importa si yo voy a ir o no. En cualquier caso, el sitio debe ser accesible. Independientemente de que yo pueda ir o no, para mí tiene que haber una razón moral de peso para que cualquier sitio pueda ser accesible. Para traer esto al punto de partida, les pregunto de vuelta, si fuese o no fuese al sitio al que me dices, te puedo preguntar si en ese sitio admiten gente de otras religiones o es independiente de la religión a la que seas, puedes ir o no. Pues lo mismo, pienso yo, tiene que ser con las personas con discapacidad. Es un derecho civil poder ir a cualquier sitio, independientemente de tu condición física. Entonces, cuando les vuelvo a plantear esa pregunta, me vuelven a preguntar otra vez, ¿pero tú vas a ir? Además, ¿puedes ir con los dos bastones? ¿Puedes subir escalones? ¿Cómo vas a bajar del coche con la silla? Ahora, esta persona está poniendo el problema en algo externo, en el mundo, que debe hacerse accesible. Lo que me está diciendo esa persona es, tú no puedes subir escaleras, y si no hay rampa, entonces yo le pregunto, ¿y por qué van a hacer una reunión en un lugar donde no es accesible? ¿Por qué lo preparan así si saben que no voy a poder ir? Y también les digo, ¿es que van a hacer un evento que directamente discrimina a la gente a la que no puede pasar? O sea, que eliminamos a todas las personas que no pueden ir simplemente porque no pueden ir. Entonces, la conclusión que yo saco de esto es que el mundo no gira en torno a nosotros, sino que somos una minoría y hay muchas cosas que bien sea por ley, bien sea por legalidad, bien sea por asuntos sociales, no acondicionan todo para que puedan acceder las personas con discapacidad. En mi caso, yo me siento oprimido. De la manera en la que tú te ves a ti mismo, puede que afecte en la manera en la que tú te percibes discapacitado o no. Quizás tú ya te hayas encajado en uno de los tres modelos que yo te he dicho, el social, el moral o el médico. Simplemente estaba dando ejemplos y haciéndote pensar. Toma un momento para preguntarte alguna de estas preguntas. Vamos a ir modelo a modelo. Trata de pensar si tú te consideras dentro de uno de estos grupos. Modelo moral. ¿Te da vergüenza tu discapacidad? ¿Sientes que traes deshonor a tu familia? ¿Tratas de esconder y minimizar tu discapacidad?
¿Tratas de preguntarle a los otros lo mínimo posible, puesto que tu discapacidad es tu problema? ¿Tratas de tomar tu discapacidad como una prueba de fe? ¿Crees que tu discapacidad es un castigo para tu familia? Modelo médico. Compárate a ti mismo hace 50 años. ¿Crees que la vida de las personas con discapacidad ha mejorado? ¿Tú crees que muchas personas que vivieron hace 50 años tendrían discapacidades ahora? ¿Te vistes de una manera en la que te sientes cómodo y en la que se te puede ver la discapacidad? ¿Crees que los mayores objetivos de la medicina deberían ser prever las discapacidades y curar a aquellos que las tienen ahora? ¿Crees que una persona con discapacidades está totalmente integrada con el resto de la comunidad? Modelo minoritario. ¿Te identificas a ti mismo como un grupo minoritario? ¿Sientes simpatía y comodidad sintiendo que perteneces a un grupo de personas con discapacidad? ¿Estás atento a las nuevas políticas y legislaciones sobre cambios que afecten a las personas con discapacidad? ¿Crees que los mayores cambios en la investigación deberían ser llevados a cabo, sobre todo para cambiar políticas, procesos y leyes que mejoren la vida de las personas con discapacidad? ¿Crees que las personas con discapacidad se integran muy bien en el resto de la comunidad y que esto saca cosas positivas para ambas partes? Quizá algunas personas se encajen en un modelo, quizá otras encuentren diferentes puntos. Al fin y al cabo, estos son modelos hechos por una persona, no llevan toda la razón del mundo. Simplemente son para hacerte pensar. Además, el pensamiento que una persona tiene sobre la discapacidad cambia continuamente a lo largo del tiempo. En cualquier caso, el punto aquí es que cuando una persona va sufriendo más síntomas debido al síndrome postpolio, su manera de sentir o de pensar o de ver el mundo puede cambiar. El objetivo es tratar de coger lo bueno de tu percepción y hacer algo bueno, algo mejor de ella, sea lo que sea, como te sientas. Si te gusta agarrarte a la medicina, si sientes en tu corazón la fe de Dios, si sientes que el cambio debe ser social o cualquier otro modelo que aquí no se haya dicho. En cualquier caso, el objetivo es buscar tu propio significado, hacer algo positivo y construir tu vida con amor y cariño. Ser bicultural. Algunas personas, de todas las que tenemos discapacidad, nunca se han considerado discapacitados, bien porque viven en una comunidad con gente sin discapacidad, como puede ser su familia, sus amigos o sus vecinos, y han podido hacer de todo siempre. A esto lo voy a llamar ser bicultural. Esto es, vivir con una discapacidad en un mundo rodeado de personas rodeado de personas que viven en un mundo sin discapacidad. Puede ser incluso que haya personas que vivan en un mundo tricultural, que tengan discapacidad, vivan rodeadas de gente sin discapacidad y que luego pertenezcan a otro grupo, hagan otro deporte. En cualquier caso, vuelvo al punto de antes. Lo ideal aquí no es encontrar un modelo de los que yo digo, sino hacerte pensar y que trates de reflexionar para encontrar la manera en la que tú te sientas mejor y además que te sientas cómodo con tu familia. Lo ideal yo entiendo que es mantenerse abierto, a aprender, ver las opciones que están disponibles para ti, que puedes hacer en tu vida y cómo puedes influenciar tu sentir para sentirte mejor y tratar de modificar tu entorno y a ti mismo. Actualizando el diagnóstico. Muchos de nosotros, la gran mayoría, cuando pasamos la polio, ya pensamos, pues ya está, como tengo la pierna así, o el brazo así, o el hombro así, pues esto es pospolio. Pensábamos que el brote había sido la polio y que bueno, pues como ya teníamos la polio o lo que era el tener el pospolio, pues teníamos que hacerlo lo mejor posible con lo que nos había quedado. La gente solía decir, úsalo o piérdelo. Y eso es lo que hacíamos. Nos enseñaron que teníamos que esforzarnos al máximo, moviendo el cuerpo, no aceptar límites, dar el máximo de sí, haciendo un montón de ejercicio, yendo a un montón de sitios. A veces nos dolía, pero pensábamos, pues es que tendrá que doler. De repente, toda la vida haciendo de todo,
sin límites, no gestionando una idea mental o una mentalidad de que había límites. De repente, un diagnóstico nuevo, el síndrome postpolio. Ahora el lema fue el siguiente: consérvalo para preservarlo. De repente nos dijeron que había que moderar las actividades, desarrollar un nuevo estilo de vida y conservar la energía lo máximo posible. Pero vamos a ver, si esto es todo lo contrario de lo que me habían dicho. Ahora, vivir con la polio requiere un reajuste total de la identidad de la persona que yo era a la persona que soy con el síndrome postpolio, volviéndome incluso una minoría dentro de una minoría. O sea, increíble. Generalmente tú no te vuelves de otra religión así de repente, eh, pero en nuestro caso sí es aplicable. Esta característica de volverse más discapacitado significa que tenemos la tarea constante de ajustar y de pensar que nos hemos ajustado porque nos vamos a tener que volver a ajustar otra vez. Uno de los grandes efectos de los nuevos síntomas y necesidades es que la mayoría de nosotros tenemos que ser fuertes o autogestores. Tenemos que encontrar doctores que sepan de esto, porque nadie sabe, y ganar acceso a ellos con mucho cuidado y sabiendo que saben lo que hacen. Tenemos o tuvimos que ajustar nuestras actividades, nuestro estilo de vida, renegociar nuestro trabajo, nuestras actividades, nuevas maneras de hacer las cosas, de cocinar, de andar, de ir por la casa, de aprender sobre nuevos aparatos tecnológicos, sobre nuevos artilugios para movernos en el cuerpo, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas maneras de invertir el tiempo, nuevas maneras de invertir el tiempo con la familia, etcétera. La gran mayoría de nosotros éramos niños o jóvenes adultos cuando contrajimos la polio y en esos momentos nuestros padres eran nuestros gestores. Ahora el rol se ha dado la vuelta y en la gran mayoría de los casos no hay formación, no hay nadie que te gestione o no hay ningún modelo a seguir. Ha sido un aprendizaje según se hace. Por ejemplo, yo me volví un experto en motos y en seguros a la hora de comprarme mis nuevos aparatos médicos, bastones o artilugios para el cuerpo. Además, me he hecho un experto comprando abridores de latas, tijeras de uso fácil, agarradores, lámparas eléctricas que me ayudan a encender y apagar la luz estando sentado y otros muchos artilugios que me hacen la vida más sencilla. En el trabajo tuve que ponerme un elevador, encontrar una plaza o que me pusiesen una plaza de discapacitados al lado de la oficina, cambiar la oficina para que estuviese, cambiar mi mesa dentro de la oficina para que estuviese más cerca de la puerta para entrar y salir, y muchas otras acomodaciones. En cada esfera de mi vida los cambios fueron necesarios, empezando por pequeñas cosas como un agarrador para coger cosas o un cortador para ayudarme a cortar la comida, hasta cosas más grandes como un coche nuevo, una moto eléctrica o un ascensor. Algunas de estas cosas fueron debidas a nuevas necesidades debidas al síndrome postpolio, como por ejemplo también un teclado nuevo para el ordenador, y otras fueron extensiones de otros problemas que yo ya traía a largo plazo. Por ejemplo, encontrar gente que me supiese hacer los zapatos de la manera que yo necesitaba. Y otras fueron específicas que tuve que ajustar a mi estilo de vida. Encontrar a alguien que me hiciese una silla para poder ir en mi moto o una bicicleta para poder salir manejándola con las manos. En todos los casos tuve que ser mi propio gestor, encontrar a la gente adecuada, dar 1000 vueltas, leerme la ley y sentirme cómodo y con motivación a la hora de tratar de conseguir otras cosas. En lugar de ello, en mi caso, esto me hacía sentir sobresaturado. No os recomiendo esto. Al fin y al cabo, cualquier mejora o cosa que se consigue representa un trabajo bien hecho y un esfuerzo positivo. En muchos casos, cuando conseguía estas cosas, no hacía nada. En muchos casos, mi familia me ayudaba mucho a la hora de resolver problemas, o en otras ocasiones lo hacía yo. Para mí,
La mayor lección en esto es cada cosa a su tiempo. La lista de tareas muchas veces parece imposible o imprevisible, pero esto es la naturaleza de ello y será así. Para mí es vital mantener una perspectiva en lo que es esencial, lo que hace la vida más fácil y lo que reduce el dolor, o la fatiga, o lo que te puede hacer más feliz. El resto no es necesario. Por ejemplo, ¿qué es esencial? Algo que mejore mi movilidad. ¿Qué me hace la vida más fácil? Una nueva herramienta para cortar la comida. ¿Qué reduce el dolor? Una silla nueva para el escritorio. ¿Qué reduce la fatiga? Eh, Poner el interruptor de la luz más cerca de donde estoy sentado. ¿Y qué me hace sentir más feliz? Decorar mis bastones con color. Imagino que nadie de los que tenemos síndrome postpolio firmó para ser un gestor del síndrome postpolio, pero así es. Sin embargo, según tomamos tiempo para hacer nuestra vida más fácil, tenemos que tener atención plena de nuestra carga total. Si nos estamos embarcando en una lucha, entre comillas, para conseguir una subvención que nos ayude a modificar ciertas cosas de la casa, si esto te causa carga mental, entonces pues, céntrate en eso y cuando acabes, vea por lo siguiente como comprarte una silla. Si llevas bien ambas cosas a la vez, genial. Solo hablo desde mi propia experiencia. Y en cualquier caso, date tiempo para hacer tus tareas que te hagan sentir bien, como fregar, coser, dar un paseo, preparar comida, lo que sea que a ti te haga sentir feliz. Interacciones sociales siendo una persona con discapacidad. Si la discapacidad es un constructo social, entonces, ¿cuáles son las reglas de la discapacidad? Yo creo que estas son más aparentes según los sentimientos de cada uno. El papel de una persona con discapacidad es definido en parte por ideas de qué se debe y no se debe sentir. Esta definición es particularmente aparente según uno se sienta bien, es decir, con buen ánimo, se sienta triste cuando algo nos parece una prohibición o cuando alguien se queja. No sé, a veces para mí es necesario. Adicionalmente, la discapacidad tiene efectos en la privacidad de uno mismo, en su empoderamiento personal y en el control de lo que puede y no puede hacer. Voy a abordar estos puntos sobre mi propia visión. Regulando el estado de ánimo. El requerimiento para regular el estado de ánimo es una práctica común en la discapacidad. Yo diría que existe un requerimiento doble de lo que se debe ser y de lo que no se debe ser. Uno debe estar bien, uno no debe estar enfadado. Este asunto de forzar el estar bien ha sido afrontado de múltiples formas. En Estados Unidos, a través de estatuas o haciendo honor a la gente con discapacidad, en juguetes, en frases de los presidentes. No obstante, esto nos puede llevar al error de que este requerimiento de estar alegre consiste en que no se debe estar enfadado. Esto es, que las personas con discapacidad no tienen derecho a estar enfadadas. Desde mi punto de vista, esto hace que cuando una persona con discapacidad se enfada, para los otros es difícil de aceptar o entender. Muchas veces cuando una persona con discapacidad se enfada, a mí me parece que entonces los demás piensan que esa persona no está siendo lo suficientemente agradecida, puesto que nosotros, los que en muchos sentidos dependemos de la asistencia de los demás, no podemos expresar nuestra rabia o malestar, porque si lo hacemos entonces vamos a desprestigiar o vamos a hacer que los otros no quieran ayudarnos. El conjunto de síntomas asociado al síndrome postpolio, sin embargo, nos ha puesto a muchos de nosotros en un nuevo punto de partida.
en el cual nos sentimos más fatigados con más facilidad, podemos sentir dolor en articulaciones que no sentíamos antes y tenemos menos energía para hacer cosas y menos capacidad de movimiento que previamente. En otras palabras, necesitamos un poco más de ayuda. Esto significa que no debemos quejarnos y que debemos siempre pedir ayuda con alegría y paciencia. Estoy de acuerdo en que esta actitud es en parte porque queremos que los otros nos ayuden, bien sea porque necesitamos ayuda, bien sea porque sienten pena de nosotros. Eso, desde mi punto de vista, nos pone en una situación donde nosotros deberíamos estar agradecidos no solo porque los otros nos ayudan, sino también porque tenemos la suerte de que tenemos personas que nos puedan ayudar. Hay otra gente que no tiene a nadie o están mucho peor. Además, para mí, el problema de la rabia es que parece que establece una regla donde los otros no tienen además que enfadarse con nosotros, puesto que si de por sí ya nos ven como discapacitados y si encima se enfadan contra nosotros, aumentan nuestra debilidad, como una lacra que llevamos ya de base. Lo que he podido saber sobre la psicología de la discapacidad es que representa una pérdida de la salud o un daño corporal, una pérdida de una función. Como tal, la pérdida debe ser llorada antes del proceso de ajuste que lleva al siguiente paso de ir hacia adelante. El problema es que yo creo que no todo el mundo con discapacidades pasa este luto. Quizá mucha gente lo sienta, pero yo creo que no es algo inevitable o universal. Si no pasamos este llamado luto, los otros de alguna manera piensan que somos muy fuertes. Para mí la lógica va como sigue. Tú tienes una discapacidad. Tener una discapacidad no es justo. Por lo tanto, estarás sufriendo. Te veo como que sufres. Entonces, si la persona que te mira no te ve sufrir, esa persona piensa, no estás sufriendo en una situación en la que deberías sufrir. ¿Por qué no? Debe ser porque eres muy valiente, tienes mucho coraje, eres extraordinario, eres una super persona. Para mí, estas son las elecciones. Sufrimiento, pérdida y lamento o mucha valentía. Y yo creo que la persona con discapacidad que no cumple uno de estos requisitos a la hora de aceptar su discapacidad es vista por la sociedad como que tiene mala actitud. Para mí, la mayoría de las personas con discapacidad siempre se les ha dicho que son muy valientes, qué coraje tienen simplemente por el hecho de levantarse por la mañana. Por otro lado, muchos conocidos de la persona con discapacidad, incluso sus miembros familiares, en mi opinión, muchas veces sobreestiman la mala suerte y el sufrimiento de la persona con discapacidad. Mucha gente asume que la persona con discapacidad sufre más estrés, más ansiedad y más depresión que las personas que no tienen discapacidades. Sin embargo, la gente con discapacidades son mucho más parecidas a las personas sin discapacidades de lo que podemos pensar. Simplemente que no tienen el perfil de la polio. Lo que estoy intentando hacer ver es mi punto de vista sobre estas reglas dadas del estado de ánimo en las personas con discapacidad, sobre cómo podemos reflexionar sobre ellas y que si tú te sientes libre de sentirte como tú quieras, si eres libre de sentir felicidad o tristeza y de expresarlo. Si crees que el hecho de tener nuevos síntomas debido al síndrome postpolio te van a hacer pasar un nuevo luto. Cuando alguien que no te conoce te pregunta, debido a los síntomas del síndrome postpolio, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cuál es tu respuesta interna? ¿Cuál es tu respuesta externa? Recuerda que el tema aquí es que tú te sientas bien. De otra manera, todo lo que estoy diciendo para mí no tendría sentido.
Privacidad, poder personal y control. El ser una persona con una discapacidad visible es el hecho de que a muchas personas nos ponen directamente barreras. Por una parte, es algo visible que a los demás les hace saber que somos discapacitados. Y por otra, parece que les da a entender que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Al menos esa es mi experiencia. Para mí es como cuando una mujer está en los últimos meses del embarazo. Está, digamos que está a disposición de los demás porque no se puede valer por sí misma. Igual que ocurre con las mujeres embarazadas que tienen intrusiones cuando alguien les toca la barriga para ver cómo está el bebé, para mí es lo mismo con mi discapacidad. Cuando alguien me toca las zonas que no tengo movibles, es como una intrusión en mi espacio personal. A veces la gente pregunta sin educación, sin cortarse, como si directamente fuesen conocidos y de hecho son extraños. Estas invasiones, para mí, ocurren muy a menudo. Son intrusiones que no puedo prever. Dejadme que os ponga un ejemplo. Una vez estaba en una tienda comprando zapatos y paré mi motillo de 3 ruedas enfrente de la puerta y me bajé a mirar unos zapatos que tenían alzas. Y un hombre que estaba también haciendo fila me vio mirando unos zapatos y me dijo, esos son buenos para ti. Él se sintió libre de comentar mi comportamiento. De repente no me sentí una mujer, sino una persona con discapacidad. Esto me pasa en cualquier momento y en cualquier lugar. Me pasa, puede decirse, incluso una vez cada 10 minutos. Puede pasar con mis hijos, me puede pasar cuando estoy dando un paseo, etc. Es como una señal de luces de neón. Por ejemplo, cuando llego tarde a trabajar, todos saben que llego porque no paso desapercibida por mi discapacidad. Además, cada persona reacciona de una manera. Algunas personas quieren que me cure y me dicen que me agarre a la religión o me ofrezcan redención a través de la religión. Muchas sienten la necesidad de decirme que estoy muy bien, que no pasa nada y que estoy bien como estoy. Y otras personas me dicen lo contrario. A veces me gustaría que nadie me dijese nada. No obstante, paradójicamente, dado lo visible que soy, hay veces en las que soy completamente invisible. A veces cuando la gente me conoce por la primera vez en mi moto, cuando me ven a la siguiente vez, si me ven andando con los bastones, no son capaces de reconocerme. Algunas personas comentan sobre mi discapacidad. Por ejemplo, algunas veces me dicen, te vi el otro día andando en la tienda, ¿estás mejor? De hecho, no estoy mejor, estoy cada vez peor, porque para mí la pospolio es estar cada vez peor. Pero bueno, por eso voy a esa tienda, porque tienen un buen acceso. Esta persona no me conoce y sin embargo siente libertad de hablar conmigo. Yo no quiero hablar con esta persona. Para mí esta información es muy personal y confidencial y no les contesto, le contesto lo mínimo. Si son mis amigos hablo con ellos, si no, no. Yo soy así. Hay a veces que algunas personas me dicen, también conocí a otra persona con discapacidad, como si eso fuera importante. ¿Qué debo hacer? ¿Enfadarme? Entonces agrandaría el problema. De hecho, si me enfado, parece ya que está mal estar discapacitado. Pero para mí, si ignoro estos comentarios, es como si dejo que me invadiesen. Hacemos un paréntesis en el audio, puesto que estas son las opiniones personales de esta persona, simplemente. Y como están en el libro, pues las estoy incluyendo, porque este capítulo es sobre esta persona. No entiendo que esto no es ninguna documentación médica ni nada más. De hecho, me parece raro que haya un capítulo así en el libro, pero bueno, seguro que hay algo que se puede sacar de ello. Cierro paréntesis. Para mí cada encuentro es un problema, porque ¿qué hago? No les contesto, si les contesto hago una broma, no les hago una broma. ¿Quién me ha puesto en esta situación? No sé por qué la gente me tiene que comentar. Para mí todas estas intrusiones me hacen perder el control y siento que mi privacidad no existe. Afectan no solo a mi personalidad, sino también a mi familia, puesto que no es algo que pueda ocultar. Es como, tengo discapacidad, tengo polio y nadie lo saben todos porque me ven desde lejos. Para mí soy un objeto de cotilleo y de habladurías. Y esto me hace sentir insegura y sin control. De hecho, el síndrome postpolio es impredecible y nunca sé cómo va a ir adelante, lo que hace también que me sienta más mal.
Sé que hay otras personas que esto ni les importa ni les afecta, y lo he visto, pero no es mi caso. Cada ser humano es diferente. La experiencia de la discapacidad. La discapacidad te lleva a muchos tipos de experiencias, y estas experiencias de vuelta influencian y dan forma a la manera en la que la persona con discapacidad ve el mundo, o al menos eso es lo que yo creo. Una de estas experiencias es la actitud de los demás hacia la discapacidad, como vengo diciendo en el capítulo. Dejarme que os ponga un ejemplo de cómo la discapacidad se convierte para mí en un encuadre de cómo veo el mundo, por ejemplo, en un tema. 8 meses después de que naciese mi hijo, me lo llevé de compras a la tienda. Llevaba el carrito y llevaba el bebé con todas las compras. Y puse a mi hijo en mis brazos según abría las bolsas y eso para ponerlo en la cinta. Entonces una mujer se paró y me dijo, ¿te ayudo? Y yo le dije, vale, sí. Y en lugar de ayudarme con las bolsas, cogió y me cogió al niño de los brazos. Me sentó terriblemente mal y le volví a quitar a mi hijo. Y encima a la mujer le sentó mal. Para mí esto fue muy doloroso y me ha pasado también en otros sitios. Para mí la posibilidad de que los demás entiendan que no puedo cuidar de mi hijo es la posibilidad de que me lo quiten los servicios sociales. Y esto lo he leído en periódicos y me ha pasado a mí. Por ejemplo, en este caso de la tienda, que podría haber sido algo aislado, pero no, porque lo he leído en otros sitios que le ha pasado a otras personas. Este ejemplo para mí muestra cómo mi perspectiva sobre lo que es cuidar a un hijo para una persona con discapacidad es en la vida. Y para mí no solo ocurre en este área de la vida como ser madre, sino en muchas de las áreas de mi vida ocurre así. Y desgraciadamente no puedo esperar que todas las experiencias sean positivas. Siempre tengo algo negativo que me pasa. Y eso me ha llevado a que mi realidad sea diferente a aquella realidad de las personas que no tienen discapacidades, ¿no? Para mí es como un estado bicultural de gente con discapacidad y gente sin discapacidad. Para mí, el hecho de pensar que hay una comunidad de personas con discapacidad es como mi casa verdadera, no la otra, donde las personas no tienen discapacidad. Al principio, cuando me juntaba con gente con discapacidad, siempre pensaba, no, ellos son discapacitados, yo no soy de ellos, tengo polio, pero al final me di cuenta de que yo también soy discapacitada. Esta es una manera también que le da forma a la perspectiva en la que entiendo el mundo, y que el hecho de que yo tuve polio fue algo muy negativo para mí. De hecho, me preocupó mucho el hecho de que como yo tenía polio y estuve embarazada, de que a mi hijo le pasase algo. Y miré un montón de estudios y leí un montón y esto fue terrible para mí, este proceso. Cuando algunas personas no sabían que podían tener polio, a veces pensaba que yo tenía un conocimiento especial y de alguna manera les envidiaba porque sabían que eran unos inconscientes y por otra manera los odiaba porque pensaba que tenían la suerte de no saber qué les podía pasar a ellos. De alguna manera también a veces me siento especial. Por ejemplo, pues aparco en sitios donde la gente sin discapacidad no puede aparcar. A veces tengo que pasar por diferentes sitios para entrar a los locales o tengo que usar ascensores cuando la otra gente tiene que usar escaleras o me llevan en un carrito o a veces me ayudan a pasar o me pongo en primera fila. Soy como una persona montada en un carrito que tiene ese beneficio. Además, la polio y ahora el síndrome de pospolio me ha llevado a desarrollar diferentes habilidades. Por ejemplo, sé lo que puedo tardar en cansarme al andar o no, y pienso, pues ya no voy a andar más, que me voy a cansar. O puedo decir, hoy sí me siento un poco más fuerte, voy a andar más rápido, más lento, y ajustarme de acuerdo a ello. Además, para mí ha sido como manejar un estigma o manejar lo que los otros piensan y comenten de mí continuamente. Además, a veces las extremidades se me ponen frías y sé que el tiempo va a cambiar. Sé que no soy como la mayoría de la gente, soy una excepción. Las cosas para mí son desde la discapacidad y a lo mejor para otras personas pues también. Siempre haciendo mi camino, nadie me ayuda, nadie me defiende. Soy como como una foránea, soy la excepción, la diferente. Y veo el mundo y las situaciones desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la discapacidad. Así entiendo yo la vida. Ejemplos vitales, mentores y héroes, viviendo en un mundo para personas sin discapacidad.
A veces pienso, si un niño es el único con discapacidad en la familia, supuestamente, ¿quién debería ser su modelo a seguir? ¿Cuáles son las normas que él debe seguir si tiene polio? ¿Cuáles son los ejemplos a seguir para padres si un hijo tiene discapacidad? ¿Quién son los iconos? ¿Quién son los héroes? ¿Y quién puede elegir quién son estos? ¿Nosotros con discapacidad o ellos, las que no la tienen? La televisión nos enseña muchos tipos de personas con discapacidad, pero para mí, sin embargo, la mayoría de los papeles en los que se representan personas con discapacidad están hechos por actores que no tienen discapacidades, como gente que va en silla de ruedas sin ser discapacitados, y parece que le ponen a la fuerza moral a la persona por ir en silla de ruedas. Es como para mí es como si utilizasen la discapacidad como una metáfora. Como si una mujer guapa que sale con un hombre ciego es como que puede ver su yo real. A veces en algunas películas ponen a los que tienen discapacidad como a los malos. Por ejemplo, el que tiene una enfermedad mental es el loco. Muchas veces para mí los papeles en estas películas parecen que se basan en la discapacidad y ya está. Rara vez he visto una peli en la que una persona con discapacidad se muestre en diferentes facetas de su vida en el argumento, solo sobre la discapacidad. Es como yo lo veo. Para mí es una lección. ¿Qué puedo aprender de estos modelos de discapacidad? Es que mis sentimientos deben de estar restringidos y encima no tengo opciones sobre ningún modelo al que mirar. Es como cuando voy de compras, no puedo ir a comprar una tienda normal. Tengo que ir a buscar selecciones que son muy limitadas y debo buscar en sitios en donde la mayoría de la gente no busca. Entonces, ¿dónde puedo mirar por modelos a seguir? Quizá el problema sea el, el que de hecho se buscan modelos a seguir en la televisión. Y claro, el modelo a seguir en la televisión pues no es un discapacitado. De hecho, lo que buscan es atraer visualizadores. De hecho, para mí, siempre que hay una noticia, o casi siempre que hay una noticia en la televisión sobre personas con discapacidad, lo que hace es reforzar los mitos sobre la discapacidad. Muchas veces estas historias, muchas veces veo titulares en las noticias, una persona valerosa, y parece que ponen a la persona como un héroe solo porque está haciendo una cosa que puede hacer con su discapacidad, como hacer la comida. En otras ocasiones ponen a las personas con discapacidad como personas con mucha nobleza, como una persona que tiene capacidad de correr una maratón en su silla de ruedas. Para mí estas historias perpetúan lo que ya se viene siempre diciendo. Tener que hacer un esfuerzo extra para ser como una persona sin discapacidad para ser simplemente considerado normal. Para mí esto ha sido muy duro durante toda mi vida. Recuerdo cuando tenía 20 años. Pensaba que podía dedicarme a la política. Por lo menos para mí era algo. Para probarlo, una vez decidí que iba a ser capaz de subir una montaña de 3 kilómetros con mis bastones y cogí y la subí. Y me costó mucho, pero cuando llegué arriba la sensación fue muy buena. Ahora, cuando empecé a bajar, se volvió un poquito claro que era diferente y que había un montón de piedras, que había montones de deslizamientos de tierra y yo iba con mis bastones. Y a veces cuando vas en los bastones te enganchas arriba solo en los bastones sin poner los pies en el suelo. Hice eso una vez y me caí rodando abajo. Y a los pocos metros me volví a levantar. Fue así casi todo el camino. Piedras, deslizamientos de tierra, agua, humedad. Bajé con mucho peligro, escurriéndome y con mucho cuidado, muy despacio. Algunas personas me veían y de repente empezaron a comentar, ¿pero qué está haciendo esta chica aquí? ¿Qué hace subiendo una montaña en bastones? Bueno, quizá fuese una buena pregunta. ¿Qué estaba yo haciendo con bastones allí? Ese viaje a la montaña para mí fue un punto de inflexión, aunque me tomó 10 años darme cuenta. Pensaba que podía hacer cualquier cosa y que no había barreras. Y definitivamente ese test me devolvió a la realidad y de hecho había barreras y muchas. Pero como digo, esto no me ocurrió de repente. Me llevó 10 años o más el poder darme cuenta y aceptar que había límites para mí. Al principio pensaba, bueno, puedo hacer cualquier cosa, pero no la hago. Era una manera para mí de afrontar la realidad que tenía enfrente de mí, que de hecho no podía. Al fin y al cabo, soy como una persona normal y tengo mis cosas también.
Uno de mis héroes es un presentador local de Estados Unidos que siempre sale a representar su papel con muletas. Y él, que toca el violín, siempre decía que siempre le describían como una persona con polio que sabía tocar el violín. Entonces él decía que cuando se volvió mundialmente famoso, decían que era un violinista, pero que también tenía polio. El problema es que no todos somos violinistas mundialmente reconocidos. La mayoría de nosotros vamos a poder subir una montaña. Yo quiero que me vean a mí, no la discapacidad. Si no queremos que la gente sin discapacidades elija nuestros héroes, ¿a quién deberíamos elegir? En mi caso, por ejemplo, el primer modelo a seguir que tuve cuando tenía sobre 7 años era un amigo de mi padre, quien también tenía polio, el amigo. Este hombre tenía mucha debilidad y parálisis. Recuerdo que no tenía los músculos en el estómago suficientemente formados incluso para poder estornudar. Vivía en una casa con un montón de sillas en raíles que le movían de un lado a otro. Estaba casado y tenía un hijo. Para mí vivía una vida normal. Para mí él era un ejemplo de que se puede llevar una vida normal con discapacidad. La comunidad de discapacitados está llena de héroes, personas con mucho coraje. Para mí casi todos lo son, incluso tú. Tener una discapacidad es un trabajo muy duro y además es un trabajo del día a día. Pero además tenemos que ser capaces de subir montañas. Para mí no se debería catalogar a todas las personas con discapacidad como que deban ser héroes o hacer cosas extraordinarias, como poder tocar el violín o cualquier cosa para ser consideradas personas primero. Puntos importantes a recordar. La sociedad históricamente ha percibido la discapacidad de 3 maneras. De una manera moral, de una manera médica y de una manera social. Lo que diferencia cuál es el problema y cuál es la discapacidad. Quién tiene el problema y quién tiene la discapacidad. Y cuáles son las mejores maneras de enfocar esto. El rol de una persona con discapacidad se define en parte por las ideas sobre lo que esa persona debe y no debe sentir. Para mí, la regulación del estado de ánimo es una parte de la discapacidad. La discapacidad impacta tu privacidad, tu poder personal y tu control. La discapacidad lleva a muchos tipos de experiencias diferentes, que, de vuelta, hacen que encuadremos nuestra visión y entendimiento del mundo desde ser una persona con discapacidad. Como cierre del capítulo, y esto no está en el libro, decir que este capítulo son opiniones personales de la persona que ha escrito el capítulo y nada más.